El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar una vez más con ustedes, amigos y amigas que siguen Pichincha, Radio Pichincha Universal y este programa Frecuencia Política. Ya saben que llegamos a usted a través del dial 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Y evidentemente también nos puede seguir a través de nuestras redes www.pichinchacomunicaciones.com.es y las cuentas de este programa, Frecuencia Política en Twitter, Pavel ML en Twitter y la retransmisión que hacemos los días domingo a las 9:30 de la noche en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Qué gusto estar, insisto, nuevamente con ustedes este miércoles 13 de 2020, aun cuando ya les hemos dicho que mientras dure este tema de la pandemia, este programa se graba un día anterior por la necesidad de que todo esté a punto, que el equipo de producción no tenga ninguna dificultad. Saben que hay una amplia programación de Radio Pichincha Universal y entonces hacemos este programa un día antes. Hoy, en realidad, es martes 12 de mayo, pero usted va a ver este programa a las 6 de la tarde del día miércoles 13 de mayo. Cuando hayan ya sucedido algunos temas en la Asamblea Nacional, que los vamos a comentar el día de hoy, tenemos una invitada de lujo con quien conversaremos todos estos elementos. Y recuerden que estamos haciendo el tratamiento de dos leyes económicas con carácter de urgente enviadas por el presidente de la República. Nosotros hemos sido críticos al hecho de que hayan sido enviadas dos iniciativas legales. La emergencia que tiene el Ecuador es una sola, la pandemia que tenemos es una. Los problemas son de dimensiones significativas relacionadas con COVID-19, así que no tiene ningún sentido que se hayan presentado dos iniciativas legales. La una, la hemos dicho, se trata de la Ley de Finanzas Públicas, que no es nada más que el recetario del Fondo Monetario Internacional que se había quedado pendiente en los últimos meses del año anterior, que hoy quieren aprovechar la emergencia para incorporarlo, terminar de incorporarlo. Y la otra, la ley que se ha llamado humanitaria, que también ha sido ampliamente criticada y que están ambas por ser votadas en la Asamblea Nacional. De hecho, es muy probable que cuando usted escuche este programa, la una haya tenido ya una eventual resolución, me refiero a la Ley de Finanzas Públicas. Y la segunda, la humanitaria, se espera que la votación esté entre este día miércoles, horas después, o seguramente el día de mañana. Serán debates seguramente largos, pero sobre todo intensos. Creo que los ecuatorianos estamos totalmente preocupados de lo que pasa a nivel sanitario, pero no solo eso, lo que pasa también a nivel económico. Y de esto vamos a conversar hoy en Frecuencia Política, porque lo hemos señalado ya. Estas leyes han sido criticadas. La primera ya me he expresado, el recetario del Fondo Monetario Internacional quiere ser implementado. Y la otra, tal vez valdría describirla en dos o tres grandes grupos. El primero tiene que ver con el tema de contribuciones. Contribuciones que han sido también muy criticadas, no solamente desde este espacio, desde las fuerzas políticas, los gremios, las cámaras de producción. No ha habido prácticamente ecuatoriano que haya respaldado esa posición porque la mayoría entendemos que no es momento de recaudar, sino que es momento de inyectar liquidez en la economía. Por lo tanto, termina siendo impertinente querer quitar la liquidez existente en los bolsillos de los ecuatorianos e incluso en las empresas. A estas últimas, incluso dándoles la posibilidad de que tengan un pretexto para seguir despidiendo gente. Así que aquí hay un gran elemento, un gran paquete, si ustedes quieren, que compone esa ley que ha sido criticada. Lo vamos a conversar con nuestra invitada, pero incluso para que ustedes tengan una referencia, la iniciativa original tenía pretensión de recaudar 1.400 millones de dólares, 900 provenían de las empresas, 500 de las personas, perdón, 900 venían de las personas, 500 de las empresas, y esto daba una relación aproximada de 65% de la carga caían sobre los ecuatorianos y ecuatorianas y el 35% de la carga sobre las empresas. La modificación que se ha hecho en el debate de la mesa legislativa que trata esta iniciativa cambió la relación. Ahora se plantearía que ya los ecuatorianos no contribuirían desde $500, sino desde $2.500 de ingreso. Esta, en principio, podría ser una buena noticia, pero veamos la película completa.
En cambio que las empresas ya no contribuirían desde $1 millón de utilidades, sino desde $2.5 millones. ¿Qué es lo que termina pasando en términos globales? Primero, cambia entonces la expectativa la expectativa de recaudación. Ya no serían $1.400 millones, sino que serían más o menos $500 millones. Pero cambia también, para malestar de los ciudadanos, la relación de contribución, porque ahora el 80% estaría cargado sobre los ecuatorianos y solamente el 20% de las empresas. Así que tienen ustedes ahí un primer gran paquete. El segundo gran paquete es el que tiene que ver con reformas laborales, que sí, que es necesario que podamos poner y tirar cable a tierra para entender lo que está pasando y darles una salida a los trabajadores para que el marco legal sea, si ustedes quieren, un poquito más flexible y no se den tantos despidos, es cierto, pero eso no puede significar en caso absoluto caer en otro extremo, ¿no es cierto?, y dejar en indefensión al trabajador. Esta lógica del gobierno de que haya libre acuerdo entre las partes tiene un problema. Un importante problema de fondo es que en una relación entre empleado y empleador no hay una relación desigual, por lo tanto, no hay una relación igual, más bien hay una relación desigual, por lo tanto, la ley y el Estado tienen que ponerse del lado más débil, y este caso es el trabajador. Así que también ahí, digamos, hay grandes prevenciones de en ningún caso dar paso a mecanismos de precarización laboral. Y el tercero es un grupo grande donde hay un conjunto, entre comillas, de alivios al ciudadano. No han sido puestos en la dimensión que considerábamos algunos y algunas otras bancadas de la Asamblea Nacional. Están recogidos de manera mediana, pero hay que reconocer que hay cosas que de alguna u otra manera en el debate se pueden rescatar. Por ejemplo, una moratoria de pagos de deudas frente a el sistema financiero, una, digamos, disminución de pensiones en el caso de escuelas y colegios privados, un tratamiento particular para quienes arriendan un domicilio que de alguna u otra manera, si tienen problemas por esta pandemia, puedan tener algún alivio económico. Y esta tal vez es un elemento que se podría rescatar. Pero, insisto, estos son temas que estarán en debate en la Asamblea Nacional. Veremos qué pasan con los votos y hasta el día jueves me parece que podríamos tener noticias definitivas de cómo terminan estas dos iniciativas legales. Así que eso, contentos como siempre del apoyo que nos brinda el equipo de producción. A Paulina Enríquez un abrazo grande en la producción de este programa, al equipo que colabora, sobre todo Freddy desde la Asamblea Nacional, ayudándonos a grabar, pero el gran equipo de producción desplegado en Pichincha Universal, el abrazo de siempre. En esta dupla Pichincha Universal con Frecuencia Política, este programa que va consolidando su audiencia y también el interés de todos los pichinchanos y las pichinchanas. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política, dialogando con... Sin más, damos paso a la entrevista, como siempre el plato fuerte de la semana, con una entrevistada que decía yo es de lujo para este programa. Y saludamos mucho que la asambleísta de la provincia de Guayas, la guayaquileña Marcela Guiñaga, esté con nosotros. Marcela es abogada, cuenta con una especialización superior en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible. En las primeras etapas de su carrera profesional participó como asesora legal y consultora en temas vinculados al desarrollo y el medio ambiente. Fue ministra de Ambiente entre 2007 y 2012. En 2013 fue electa asambleísta nacional y asumió la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional y desde el 2017 se desempeña como asambleísta por la provincia del Guayas. La querida Marcela Guiñaga con nosotros. Marcela, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Frecuencia Política. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pavel? Muchas gracias por el espacio y bueno, siempre pues a las órdenes de tener estos diálogos en torno a los temas de coyuntura. Muchísimas gracias. Con Marcela ya habíamos podido tener un programa de Frecuencia Política, pero hace tiempo atrás tuvimos gran audiencia, mucha repercusión en redes sociales y estamos seguros que hoy será lo mismo.
A Marcela yo la veo cotidianamente en las reuniones de coordinación de la bancada y los espacios que tenemos de diálogo conjunto, pero ahora te lo digo de manera pública en este programa ante todos los pichinchanos y ante toda la gente que sigue nuestro programa. En representación tuya, un abrazo para todos los guayaquileños, las guayaquileñas, los habitantes, no solamente los que nacieron, sino los que viven en Guayas, tan golpeados han sido por esta pandemia, que tienen el corazón del Ecuador con ustedes. Así que, Marcela, un fuerte abrazo por eso. Muchas gracias, Pavel. Sí, bueno, Guayaquil ha vivido unos momentos realmente de terror. Todas las familias, no solamente que hemos estado angustiadas, sino que hemos perdido todos o a un amigo, o a un conocido, o a un ser querido. Así que sí, Guayaquil ha sido el epicentro de la pandemia, y en las últimas encuestas que ha presentado la señora alcaldesa, demuestra que el mayor número de casos están justamente en los sectores de mayor inequidad, de desigualdad, donde no hay acceso a servicios básicos y donde coincidentalmente encontramos hacinamiento. Así que ese es el desafío enorme que también tiene esta ciudad, de ir rompiendo esos desequilibrios que hay entre unos y otros. Déjame hacerte una pregunta más bien de la cotidianidad. ¿Y cómo le sientes a Guayaquil? Tú has tenido que salir, entiendo que como todas las familias se organizan, tú estás en este momento con tus padres, digamos, apoyándolos, que bueno que así sea, y las familias se organizan con una persona, sale a hacer las compras, sale a hacer alguna gestión que sea extremadamente urgente, porque en realidad seguimos bajo el quédate en casa. ¿Cómo le sientes a Guayaquil? ¿Mucha gente en la calle? ¿Cómo sientes la dinámica, digamos, del comercio informal? ¿Cómo está en este momento Guayaquil? Bueno, yo creo que mencionar que sí, ¿no? Guayaquil es una ciudad que tiene mucho movimiento en términos generales. Los guayaquileños vivimos del comercio, hay mucho comercio informal también. Hoy puedo decirte, no he salido esta semana todavía porque no me toca el día jueves, pero en términos generales ya hay muchas personas en las calles. Tú ves que ya hay el comercio de ciertos restaurantes, tú ves que ya comienza a moverse nuevamente. Hay mucha necesidad de generar ingresos en la economía de cada una de las familias. Hay muchísima preocupación, y una de las cosas que a mí me llamó sorpresivamente la atención y me dolió terriblemente, es que, como sabes, Guayaquil recién está cambiando de temperatura, y hemos tenido, digamos, estamos en pleno invierno todavía, temperaturas muy altas, y cientos de personas haciendo colas en el Ban Ecuador para recibir este bono de $60. Una suerte de maltratar al más pobre, madres embarazadas cargando a sus hijos, una suerte de desprecio por el que menos tiene. La verdad es que me ha dolido muchísimo ver estas enormes filas de casi 500 personas aglomeradas para recibir este bono, y eso un poco te demuestra la necesidad por la cual les están pasando las familias, y en especial las familias guayaquileñas. Yo creo, y hay mucho cuestionamiento también al respecto, nuestros cantones vecinos están cambiando a semáforo amarillo, ya lo hizo Daule, eso ha generado un nivel de conflicto, porque mira, resulta que entre Daule y Guayaquil solamente hay una calle que los separa, y hoy los carros que ya pueden circular en Daule por estar en semáforo amarillo, cuando pasan a San Borondón, tienen un problema porque está en semáforo en rojo. O sea, cosas de la improvisación en la toma de las decisiones. Yo creo que todavía hay mucho que ajustar. Yo sí pienso que Guayaquil, que es una gran extensión hacia San Borondón, hacia Daule, hacia Salitre, debió haber tenido una coordinación para ir cambiando de semáforos que permita, obviamente, que tengamos un distanciamiento, que ahora nos dicen que no debemos decir que es social, sino un distanciamiento físico para poder protegernos. Pero sin embargo, no dejan de llamarnos la atención que siguen existiendo casos, y número de casos importantes en la ciudad de Guayaquil, aun cuando ha bajado la tasa de mortalidad. Esto no quiere decir que podemos, digamos, salir a nuestro libre albedrío, hacer lo que nos dé la gana. Yo por eso alguna vez te comenté que estaba sumamente molesta con ciertos voceros del gobierno cuando dicen que los guayaquileños somos indisciplinados. Tenemos una forma de cultura distinta, somos personas que vivimos en una ciudad que es muy caliente, que vivimos, que muchas personas y familias viven en hacinamiento, por lo tanto se ven en la necesidad de salir a la calle. Y hoy tú ves que eso está sucediendo, el comercio informal ya está en las calles, en todo lado, y esto no puede dejar de lado tampoco las medidas de protección sanitaria. Así que es un desafío enorme. Sí creo que estamos
puedo decirlo así, yendo más rápido de lo que la propia medida de los semáforos están indicando. Le quería preguntar dos cosas al respecto para poder entrar de lleno con los temas legislativos. El primero esto, ¿no? Reconocer que Marcela Guiñaga, bueno, nosotros también lo hemos dicho en este programa, ha levantado su voz de queja y protesta frente al tema de los indisciplinados de los ciudadanos. Qué fácil es trasladarle la responsabilidad al ciudadano cuando en una última encuesta que acaba de salir el día de ayer, martes, o lunes me parece que salió, dice que los ciudadanos no salen por indisciplina, salen porque sienten que no están abastecidos, porque tienen necesidad de comer. Y esto también dio paso para que en Guayaquil se critique, Marcela, el famoso modelo exitoso. El promedio de hacinamiento por dormitorio, el promedio de disposición de agua potable en Guayaquil es más bajo que el promedio nacional. Y esto evidentemente marca unas condiciones distintas. Para algunos de nosotros puede ser, y para algunos aún más, muy cómodo el quédate en casa, pero hay gente, sobre todo en Guayaquil, donde hay mucha gente de trabajo autónomo, que tiene que vivir en la informalidad y las características incluso climáticas que tú has señalado, ¿cierto? Que tiene que salir hoy porque si no, no come mañana. Qué fácil entonces, Marcela, qué lavada de manos a ratos, decir indisciplinada a la gente, cuando en realidad lo que ahí se ha develado, y hay gente que ha escrito, tú también lo has puesto en tus redes sociales, es incluso la implosión del famoso modelo exitoso de la ciudad de Guayaquil. Bueno, sí, yo creo que ante la debacle que vivimos se demostraron algunas cosas. Se demostraron primero que el modelo que se llama exitoso de administración de más de 25 de años, el modelo social cristiano en la ciudad de Guayaquil, no es en lo absoluto exitoso y ha demostrado que tiene unas debilidades supremas. Entre esos, el mayor número de contagios, insisto, están en los sectores de mayor hacinamiento, de mayor desigualdad y que no tienen acceso a servicios básicos. Eso demuestra que entonces hay nuevos desafíos en la administración de la ciudad. Es indispensable atender a esos sectores de la población. No quiero decir que se dejen de lado los otros, pero prioritariamente a esos sectores. Y eso dio como resultado que colapsó el sistema de salud pública de la ciudad, donde tú veías que, digamos, una suerte de pasarse la pelotita a las responsabilidades de las autoridades del gobierno central y del gobierno local, en torno a quién levantaba los cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Y esas imágenes que nos van a quedar en la retina por siempre, de cadáveres fuera de las casas de los guayaquileños, fueron reales. Eso pasó en esta ciudad. Y al fin del día, luego el sistema colapsó de tal manera, porque nadie estaba preparado para esto, ciertamente. Sucedió que, aparte de ello, muchas personas todavía reclaman el cadáver de su ser querido, que es una situación sumamente dolorosa. Así que creo que sí, creo que se demostró muchas debilidades, demostró nuevos desafíos que tiene que tener la ciudad. Hoy creo que en estas últimas encuestas que han salido, si bien es cierto, hubo mucho rechazo originalmente a las decisiones de la administración local, hoy vemos que la administración local se ha trasladado de lleno a los sectores populares. Bienvenido sea, porque lo que necesitamos salvar en este momento son vidas, más allá de cualquier diferencia política o de visión o de ideología. Así que sí, Guayaquil ha pasado por momentos complejos, creo que todavía no salimos de la complejidad, pero se avisoran que hay mejores días. Espero que a eso se sume el comportamiento y la ayuda de los ciudadanos, respetando la distancia, respetando las órdenes que nos digan las autoridades, las disposiciones, pero insisto, hay mucha necesidad, hay mucho desempleo, y con lo que tú mencionabas, siempre desde la comodidad y el confort de la situación de alguien, es fácil decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Así que creo que las medidas de protección social hoy más que nunca deben llegar a los sectores populares de manera urgente. Marcela, mi última pregunta en ese sentido iba fue muy criticado también la decisión del gobierno nacional y seguramente ahora se deja ver por qué fue criticada. La decisión de que sean los COEs cantonales los que determinen el cambio de semáforo, por dos elementos. Porque, digamos, siendo un país pequeño, la necesidad de centralizar mando en este momento es fundamental y por lo tanto hay decisiones de alcance nacional. La segunda es porque no es la mejor escala. Incluso el cantón debería esto procesarse a nivel provincial. Y tú acabas de dar un excelente ejemplo. El día martes, el día de ayer, la municipalidad de Daule ya hacía, digamos, vigente su cambio a semáforo amarillo.
pero Daule, San Borondón, Guayaquil, ahí básicamente son cantones conurbados, es decir, incluso mucho se ha hablado, ¿no es cierto?, de que Daule a veces es una ciudad dormitorio, la gente trabaja en Guayaquil, los traslados ahí van a, digamos, van a generar una complicación. Y habiendo tenido digamos, el desastre que se provocó en Guayaquil por COVID-19, habría que cuidar muchísimo no tener un rebrote. No hay una posibilidad de discusión más bien provincial, Marcela. El COE provincial no ha tomado contacto, qué sé yo, con las autoridades legislativas en este caso. No sería bueno, o cómo ves este tema, digamos, este es el claro ejemplo, ¿no es cierto? Si llevamos a nivel de cantón, ¿qué pasa en una misma provincia con cantones vecinos de realidades distintas, donde el cambio de semáforo para uno puede ser adecuado, pero pudiera generar un rebrote de contagios en otro, que es el caso de Guayaquil? Estos cantones aledaños a la ciudad de Guayaquil se la llaman la Gran Guayaquil, es decir, son estos cantones donde la mayor parte de guayaquileños habitan hoy por cualquier circunstancia, por tema de costos, porque quizás están más cerca de su trabajo, lo que fuese, pero que suelen trasladarse a la ciudad de Guayaquil. Y como digo, todos están pegados y el hecho de no haber coordinado cuando un cantón cambia de semaforización e implica cambio de normas, con el resto de cantones que se mantienen en semáforo en rojo, ha generado ya inmediatamente una crisis de movilización. Entonces un cantón tiene 2 días para movilizar con un número de placas y el resto tiene otra. Y esto ha generado una complejidad que genera malestar en los ciudadanos. Insisto, creo que falta más diálogo, más coordinación entre las autoridades locales y provinciales, de manera que puedan solucionar este tema, bajando la alta tensión que tienen para ver los ciudadanos, porque más allá del confinamiento, sí creo que las familias están pasando por un nivel de estrés sumamente alto por las 3 preocupaciones básicas que tienen. Si van a tener o no alimento, si van a poder atender o no la salud de sus seres queridos, y por último, si van a tener un ingreso mañana. Todo el mundo está preocupado, así tenga trabajo hoy, no sabe si mañana esa empresa va a resistir el haber estado cerrado poco más ya de 8 semanas. Entonces hay un nivel de estrés importantísimo en las familias y las autoridades debemos ser las llamadas a, con cautela, con un poco de tranquilidad, poner en orden las circunstancias, que no es fácil, pero ciertamente esto no lo preveyó el COE nacional, la falta de coordinación entre los cantones. Insisto, me parece que es un error. Ahora mismo tenemos cantones con diferentes semáforos y el resto de semáforos como Guayaquil, entiendo que recién a partir del 24 de mayo revisará si pasamos a semáforo amarillo, siendo la ciudad de mayor número de contagios y mayor número de muertos. Seguimos aquí en Frecuencia Política y seguimos con nuestra invitada, la asambleísta por la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga. Decía Marcela, gracias por comentarnos todos estos temas de cómo está viviendo en este momento Guayas, Guayaquil, qué es lo que está pasando, la realidad de cómo atienden los COEs cantonales, una, digamos, situación compleja a nivel país, tu llamado de una mayor coordinación y los elementos que has puesto en debate. Pero te llevo a tu terreno político, laboral, cotidiano, a pesar de que no estamos ahora asistiendo a la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional. Decíamos en nuestra nota introductoria, 2 leyes se discuten en este momento en la Asamblea. La primera gran crítica, si necesariamente eran urgentes las 2, y después, digamos, algún desmenuzamiento de cada una de ellas. Tu primera impresión general sobre el momento político incluso, Marcela, ¿no es cierto? Ya veníamos con un ejecutivo muy desgastado, muchos reconocemos que la pandemia no es culpa del gobierno, pero sí es su responsabilidad haber hecho de la pandemia un desastre, y todos teníamos expectativa de que sea más bien la presentación de las leyes las que les permita reivindicarse en algo con la ciudadanía, pero no ha sido así. Tu primera impresión general sobre el terreno político y estas 2 iniciativas legales que están en discusión. Bueno, sí, lo importante es que los ciudadanos conozcan que estas 2 iniciativas de carácter económico urgente que remitió el presidente de la República en torno a la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo, a mí me parece que fue una suerte, digamos, en primera instancia de no leer las preocupaciones de los ciudadanos. En el caso de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, es una ley que no tiene normas, que no tienen nada que ver con la pandemia, y que lo que busca es que estas disposiciones estén en vigencia a partir del año 2022. Por lo tanto, de emergente no tiene nada.
De atender la crisis sanitaria, menos. De responder a las necesidades de los ciudadanos, no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto, me parece que en forma atropellada, el gobierno, aprovechando la crisis, planteó estos dos proyectos que, si bien es cierto, constitucionalmente le permite la norma hacerlo en estado de excepción, también me parece que trató de tomar ventaja ante la crisis planteando este proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas. Y en el caso de la ley de apoyo humanitario, que no es nueva ley ni de apoyo ni humanitaria, pone la carga mayoritariamente de la factura de la crisis en la clase media y en la clase trabajadora. Y eso ha generado una suerte de rechazo generalizado y un malestar en los ciudadanos. No porque los ecuatorianos seamos poco solidarios. Los ecuatorianos, si algo lo que somos es desprendidos, damos siempre la mano al que menos tiene. Eso lo hemos visto en cada una de los desastres naturales que hemos tenido que vivir como país. Pero hoy la realidad es que las familias están sin oxígeno, que las familias se sienten, digamos, nerviosas, que de paso estamos en una coyuntura de escándalos de corrupción por todo lado, de mal manejo de los fondos públicos. Entonces el ciudadano, me imagino que entre esas cosas se pregunta y dice, bueno, ¿yo cómo aporto? Si de paso lo que voy a aportar, entre lo poco que tengo, no sé si mañana siga teniendo trabajo, resulta que se lo roban. Entonces yo sí creo que la norma, como fue conceptualizada, en principio, no fue que paguen o contribuyan los que más tienen, sino la clase trabajadora y la clase media, que ahora mismo es la clase que está más, digámoslo de esta manera, más apretada y con mucha incertidumbre de su futuro. Así que creo que estas dos leyes no respondieron a las necesidades ciudadanas y eso ha hecho que el debate, en los dos primeros debates de estas leyes, tengan hartos cuestionamientos y observaciones por parte de diferentes bancadas en las cuales algunas hemos coincidido en posiciones y en otras evidentemente no, pero han sido muy cuestionadas. Marcela, déjame volver un ratito sobre la que es menos urgente, la que no es nada urgente, digamos que tú ya lo has señalado, finanzas públicas, y una sola pregunta sobre esa. Cuando de materia legal se trata, evidentemente la legalidad es lo principal, pero en democracia también es importante la legitimidad. ¿Qué tan legítimo es, Marcela, que un presidente con los números y un gobierno con los números recontra caídos que tiene, una asamblea, ¿no es cierto?, que le sigue por ahí, que también tiene unos números muy caídos en su confianza y en su credibilidad, termine procesando a un año de irse de que ambos terminen su mandato, reformas legales para que sean implementadas en el 2022? Es decir, además, un discurso de sí, queremos austeridad, ¿no es cierto? El gobierno quiere cuidar la plata de los ecuatorianos, pero resulta que ese gobierno no le cobija, digamos, o no será, si tú quieres, la ley que están planteando no les va a cobijar a ellos, no van a ser responsables de cumplirla, sino que le dejan amarrado y atados de manos al próximo gobierno. ¿Esto es legítimo, Marcela? No, tienes toda la razón, no tiene nada de legitimidad. Me parece también que es una suerte de poca ética del gobierno nacional. Si quería ordenar las finanzas públicas, tuvo 3 años para hacerlo, pero justamente en su último año de gobierno, hoy pretende atar al gobierno que venga con nuevas reglas, y a mí me parece que es una suerte de que el ministro Martínez, que tiene su propia agenda, que no es la agenda de defender los derechos de las grandes mayorías, creo que es parte de quedar bien con los organismos internacionales, es decir, como decir, dejé la tarea hecha, veamos si me gano un puestito en el extranjero, en estos organismos. Me parece que es absolutamente ilegítimo, inmoral también, e insisto, demuestra una vez más que el gobierno, entre la crisis sanitaria, trató de pasar pues esta norma pensando que quizás no genere tanto ruido, ya que todos estamos distraídos en otras cosas más importantes como salvar la vida, pero sin embargo que ha generado, y me parece que es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, un debate profundo, serio, de la no conveniencia de esta norma, más aún cuando es una norma que atenta absolutamente contra la descentralización y la autonomía de los presupuestos no solamente de los gobiernos locales, provinciales, sino también de instituciones como las propias universidades, así como también de los institutos de seguridad, tanto de la policía, militares y de los que somos afiliados al IES. Así que
sí creo que carece de toda legitimidad y me parece que es una suerte de aprovecharse de la coyuntura por parte del gobierno para de refilón sacar esta ley y cumplir con la tarea con el Fondo Monetario Internacional. Gran verdad la que dice Marcela Guiñaga, no son pocas las autoridades que eran autoridades antes, dejaron bien hechitos los deberes planteados por organismos internacionales y después fueron a trabajar a organismos internacionales. Así que atentos ecuatorianos si alguien se quiere ganar su puestito, digamos, con este tipo de iniciativas. Vamos a la segunda, la humanitaria, y entonces que sí, digamos, sería importante, pero que de alguna u otra manera ha generado también todo un tema de debate. Primero con el tema de contribución, Marcela, tu voz también ha sido fuerte, enfática, de que no es un momento donde una contribución sería adecuada. La Asamblea Nacional, de hecho, me parece que entendió mejor digamos, la dimensión y la naturaleza de la crisis e incluso las distintas bancadas legislativas votaron y dieron mayoría y por lo tanto dieron vida a una resolución. Ya sabemos que las resoluciones son un canto a la bandera nada más, pero dieron vida a una resolución que planteaba la idea de que el gobierno pueda hacer, o más bien dicho, el Banco Central pueda hacer un sobregiro. ¿Qué estaba detrás de esto? El entendimiento de que es importante inyectar liquidez en la economía para que ésta no se detenga. El gobierno desaprovechó, incluso, digamos, botó a la basura esa resolución que hubiera sido, digamos, importante que la cumpla por apoyo político. Y se ha planteado, digamos, recaudar plata de los bolsillos de la gente y de las empresas, lejos de inyectar. ¿Cuál es tu primera reacción respecto al tema de la contribución que se ha esperado de parte de los ciudadanos? Bueno, sí, el gobierno nacional remitió en su proyecto una contribución voluntaria partiendo de una base imponible desde aquellos que tienen ingresos netos de $500. Eso evidentemente le pasa la crisis a la clase trabajadora. Luego en la discusión esta base imponible se ha subido. Yo personalmente creo que no es el momento de quitarle ningún tipo de liquidez ni aquel que gana más ni aquel que gana menos. Hoy necesitamos generar consumo y el consumo para lo cual requiere que las familias tengan dinero en sus bolsillos. Si eso no va a pasar, por poco que sea la contribución, le quitas evidentemente liquidez a estas familias. Así que en principio yo nunca estuve de acuerdo con la tabla. Sin embargo, de ello, insisto, esto está planteado, tiene serios cuestionamientos y en términos generales también creo que abona el momento de esta serie de escándalos y corrupción de los malos manejos de los fondos públicos. Por otro lado, recuerda también que se puso como parte de la contribución a los profesionales autónomos, aquellos que facturan, poniéndole como, digamos, como base imponible sus ingresos del año 2019, lo cual es una locura, porque hoy esos profesionales, esos comerciantes, bueno, tenemos desde el mes de marzo paralizados completamente, por lo tanto, ¿qué ingresos pueden tener? Es decir, ¿de qué van a contribuir? Y es más, no es que no quieran contribuir, no van a poder contribuir porque no tienen ningún tipo de liquidez. En el ámbito laboral, Marcela, te pregunto, hay que evitar cualquier, digamos, mal uso y aprovechamiento de la norma para que no haya conductas indeseadas. ¿Cuáles pueden ser unas conductas indeseadas? Prever que voy a tener una flexibilización en materia laboral y por lo tanto en algún caso me deshago de la nómina que tengo en este momento, espero que haya unas reformas, ¿no es cierto?, contrarias a los trabajadores y vuelvo a, digamos, a contratar en condiciones ya bastante más ventajosas para el empleador. ¿Crees que esto se esté dando? Hay, digamos, conocido incluso por personas que evidentemente han pedido su anonimato, pero que son parte de algunas empresas, manejan recursos humanos, donde sí sienten que esto puede haber pasado. Un ministerio de trabajo que ha querido regular, digamos, ¿no es cierto?, elementos de flexibilización. Hay algunas empresas que dicen que se vieron habilitadas por los últimos decretos que sacó el Ministerio de Trabajo para esta lógica. Te despido hoy, espero que la norma se flexibilice y te vuelvo a contratar mañana, pero ya con condiciones desventajosas para el trabajador. Por eso la importancia de cuidar que en materia laboral, Marcela,
sí haya una situación, digamos, de realismo respecto a lo que está pasando, pero en ningún caso de explotación y precarización de la situación laboral. ¿Cómo ves del ámbito laboral? Bueno, sí, yo creo que hay mucha preocupación en torno Teníamos un... al proyecto. Eh, Hay preocupación porque, insisto, hay ciertas normas que se están presentando para el abuso. El Ministerio de Trabajo, a través del artículo 169 del Código de Trabajo, ha regulado que las empresas pueden dar por terminada la relación contractual laboral cuando hay fuerza mayor, como es la circunstancia de una pandemia. Esto lo que está provocando es que nóminas muy grandes que tenían o empleados que tenían por muchos años y que ya les correspondía la jubilación patronal, pues algunos empleadores han decidido descartar esa nómina y no pagarles las indemnizaciones. Porque tú puedes terminar la relación laboral, pero tienes la obligación de indemnizar a tu trabajador por el número de años, digamos, en el caso de despido intempestivo. Sin embargo, eso no ha sucedido y sí me parece que la falta de acompañamiento del Ministerio de Trabajo, que de paso es una de las recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que el Estado tiene que estar como un ente vedor para que no haya abuso entre las partes, sobre todo porque son relaciones asimétricas y porque el trabajador evidentemente es la parte más débil de la relación. Por lo tanto, el Estado debería velar que no hayan estas circunstancias. Eso no sucedió y dio paso a que sí, varias empresas, empleadores, den por terminadas sus relaciones contractuales con sus empleados. A mí me parece que esto ha llevado al abuso. No quiere decir que hay renunciamiento de sus derechos, porque van a poder hacerlo a través de la vía judicial, exigir sus indemnizaciones, pero sabemos que un empleado que gana 400, 500 dólares, es decir, muchas veces no tiene ni para pagar al abogado, y lo que necesita rápidamente es ir a buscar otra fuente de ingreso para su familia. Entonces sí genera una suerte de abuso, y me parece que eso ha pasado en estos días. Me preocupa algunas circunstancias del proyecto, porque daría paso a que, una vez más, empleadores y empleados se pongan de acuerdo, reduzcan la jornada laboral a cuenta de no despedir a los trabajadores. Sabemos que tenemos una coyuntura muy compleja. Yo, en principio, me parece que dada la coyuntura y dada las nuevas formas de contratación, no podemos estar cerrados a la realidad. Es decir, pero para nuevas formas de contratación, que no sean la suerte de buscarle digamos, el incumplimiento a la ley. Siempre va a haber de esos empleadores, no creo que sea la generalidad, quiero pensar que la mayor generalidad de los empresarios saben que construyen la riqueza con la fuente y el esfuerzo de sus trabajadores. Así que sí, me parece que hay mucha peligrosidad en las normas como están redactadas. Esto va a generar abuso, regresión de derechos, vulneración de derechos, que ya vemos que la CIDH está alertando a los estados a que a través de políticas públicas no se permita la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, más aún en época de crisis. Me parece importante resaltarlo porque parecería ser que estas normas propuestas esto están provocando hoy mismo en la sociedad. Marcela, siendo así, ¿hay algo que rescatar de la iniciativa legal? Tal vez te pongo dos elementos si los quieres comentar. La única bancada que ha puesto en firme articulados que incluso le podrían significar mayor recaudación al Ejecutivo es la bancada de la Revolución Ciudadana. Insistamos en este tema. Después del segundo debate ya, esa expectativa de 1.400 millones de dólares que quería recaudar el gobierno baja a 500 millones de dólares. Pero la bancada de la Revolución Ciudadana planteó la incorporación de dos artículos. Uno, para que las empresas que están en paraísos fiscales, pero que son propietarias de bienes en el Ecuador, pagaran el 2% de impuestos sobre estos inmuebles. Se estima que esto podría estar dando unos 60 millones de dólares. Pero un artículo que también puso a debatir a la Comisión de Desarrollo Económico también provino de la bancada de la Revolución Ciudadana, y es quererle dar más fuerza con ley al propio Servicio de Rentas Internas. ¿Para qué? El gobierno haga lo que debe hacer. No se preocupe tanto en este momento de cobrar a quienes no tienen, dedíquese a cobrar a quien le debe. Y en este momento las 500 empresas más grandes le estarían adeudando 1.500 millones de dólares a el fisco ecuatoriano. Por lo tanto, solo en esta medida se recaudarían incluso 100 millones de dólares más
de la pretensión original del Ejecutivo. Y te dejo solamente un elemento de contexto. Si es que esto es así, si la contribución, digamos que espera el gobierno, pudiera llegar a los $500 millones, fíjense en las cifras, $500 millones, pero las necesidades de financiamiento son al menos de $10,000 millones, ¿realmente esta ley está colaborando, Marcela? Y te dejo con esta pregunta enganchada. ¿Qué rescatar de la iniciativa legal? Bueno, tú lo has dicho bien, alternativas hay, por supuesto que sí. Lo que no me parece es que hoy tanto la clase trabajadora como la clase media ecuatoriana tenga que pagar la factura de la crisis sanitaria. Y por supuesto, creo que hay cosas que son rescatables en el proyecto. ¿Qué cosas son rescatables? Son rescatables las compensaciones que hoy puedan tener los ciudadanos en un momento muy complejo para todas las familias. Como por ejemplo, la obligación del refinanciamiento, la baja de tasas de interés de aquellos que tienen créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos quirografarios, porque parecería ser aquí que todo el mundo tiene que cargar la crisis, excepto la banca ecuatoriana. Y yo veo otros modelos de otros países donde la banca se compromete. No es momento para que gane, es momento para que cubra los valores de sus depositantes, por supuesto, incentive la producción destinando créditos de bajos intereses con tasas digamos, de periodos de gracia amplios, que le permita a la gente nuevamente reactivarse en sus actividades económicas. Así que sí creo que hay temas que son importantes, como el tema de la moratoria también, y el no corte de los servicios básicos, la posibilidad de que las escuelas privadas puedan llegar a acuerdos con la comunidad, en este caso, con la comunidad académica, y pueden llegar de acuerdo a cómo pueden reducir quizás las pensiones, en qué tiempo, para enfrentar la crisis. Sí creo que hay temas que son importantes y relevantes, más allá de los que tú mencionaste, que presentó nuestra bancada como una forma de alternativa. Lamentablemente, digamos, es un paquete de reformas. Ojalá pudiésemos conseguir que lo favorable para la gente se vote y lo que no sirve quede descartado y no recibe el apoyo de las diferentes bancadas. De manera que la gente sienta que está siendo respaldada. La ley no va a solucionar la crisis, yo coincido plenamente contigo. La ley es un paliativo, son estos pañitos de agua tibia para un enfermo de cáncer. Necesitamos otras acciones. Y esas acciones pasan también por decisiones políticas que el gobierno viene dejando de lado por muchísimo tiempo. Es decir, esta es la consecuencia y los efectos de malas decisiones económicas donde no han privilegiado precisamente atender a los sectores más vulnerables de nuestro país. Así que me parece que nuestra posición va a ser muy firme, no regresión de derechos bajo ningún concepto. Sí creo, y es mi opinión, que quizás podamos darle temporalidad a nuevos contratos para nuevas relaciones laborales en virtud de la coyuntura y la crisis. Y me parece que en este momento, y coincido contigo, no hay que quitarle liquidez ni a las empresas ni a las familias, y por lo tanto esta contribución no cabe en estas circunstancias. Dos preguntas cortas para finalizar este diálogo con la asambleísta por la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga. Si alguien conoce de procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional, es justamente ella, Marcela Aguiñaga. Los sectores conservadores de derecha quisieron hacer ver como si la revolución ciudadana, digamos, se juntaba, si había una suerte de unión de agua y aceite con los votos del oficialismo, de Alianza País. Pero Marcela, el verdadero propósito de la bancada de la Revolución Ciudadana fue más bien impedir que el proyecto pasara por el Ministerio de la Ley. Y ahí había grandes sospechas de que la bancada de Creo quería justamente esto, digamos, hacer la finta de estar en contra de quien han votado favorablemente todo este periodo, ¿no es cierto? Decir que no están a favor de esta iniciativa legal e incluso permitir que terminara pasando por el Ministerio de la Ley. ¿Era por eso la necesidad, Marcela, de que se votara por el informe de la mesa? Lo importante era que la Comisión Legislativa le presente un informe al Pleno para que sea el Pleno el que tome la última palabra. Bueno, lo has descrito sumamente bien, es decir, en materia de técnica legislativa, un informe de una mesa, de una comisión, primero no son vinculantes,
Y por lo tanto, para poder pasar al debate al Pleno, se requiere que el procedimiento sea que la mesa emita un informe que va a ser de conocimiento de los legisladores. Ciertamente, creo que ha sido, pues me parece, la oposición ahorita más visceral, vamos a decirlo de esta manera. Primero porque se molestaron mucho cuando se ingresó un texto donde se diga que tienen que contribuir las sociedades o empresas que tienen bienes en el Ecuador pero que están domiciliadas en paraísos fiscales. Eso les molestó sobremanera. Y luego ciertamente han estado en una posición contradictoria al que ha sido su aliado por 3 años. Si quien ha podido sacar los económicos urgentes, el gobierno nacional, ha sido con el apoyo de Creo, no con el apoyo de nuestra bancada. Lamentablemente a veces no se comprende que hay que despojarse en algunos momentos de intereses particularísimos y permitir que el debate continúe. Por eso es que la bancada de la Revolución Ciudadana votó por el informe para el segundo debate, dejando claro y observando en el debate en la mesa que habían textos insuficientes, que habían textos con problemas, que habían textos que tenían que ser retirados, que habían textos en materia laboral que no nos convencían y que pensábamos que podían ser inconstitucionales, que sin embargo de todas esas consideraciones se daba el voto para que el debate sea amplio, plural, en el espacio que corresponde, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Y es ahí cuando las fuerzas políticas, una vez que tienen el texto final de votación, emiten un pronunciamiento con su voto. Así que estoy segura que en los próximos días y horas nuestra bancada posicionará y dejará con mucha claridad a quienes defendemos y del lado de quienes estamos, que es la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y mi última pregunta cortita, Juan Cristóbal Lloret de la bancada de la Revolución Ciudadana había anunciado el inicio de juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿Conoces en qué está ese tratamiento? Varias bancadas ya se han pronunciado sobre la necesidad de ese juicio político. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que eso va por buen camino. Nuestro compañero efectivamente ya está la solicitud de juicio político. Entiendo que ya tenemos más de 35 firmas. Esto, digamos, algunos otros miembros de otra bancada nos han dicho que el tiempo para ejecutarlo es el importante, que salgamos de las votaciones de estos económicos urgentes y que posteriormente a eso nos dediquemos ahora sí, a decirle al pueblo ecuatoriano quién es uno de los responsables de la crisis por la cual estamos atravesando, donde prefirió pagar la deuda, mientras aquí los guayaquileños moríamos, mientras los seres queridos no podían tener una cama, un respirador en un centro de salud o en un centro hospitalario. Así que me parece que quien tiene que dar la primera respuesta de la crisis al pueblo va a ser el señor Martínez. Así que yo creo que vamos por buen camino, más allá de que ya hay el anuncio de otras bancadas que se sumarían, porque también hay, digamos, la solicitud de juicio político por la reducción de los presupuestos en educación superior, vulnerando completamente una norma constitucional que lo prohíbe. Así que estamos en buen camino, digo yo, no quiero avanzar y decir nada más, pero sí decir que una vez que salgamos de esto, bueno, nos dedicaremos específicamente a impulsar este juicio político. Hay invitados e invitadas que suben el rating de este programa y uno de ellos es Marcela Guiñaga. Muchísimas gracias, Marcela, por tu enfoque, por tu análisis, tus claros conceptos. Estamos seguros de que la oposición al gobierno es al gobierno, jamás al país. Y en ese sentido, lo puede decir Marcela, lo puedo decir yo, si hay una bancada, y a nosotros nos consta, hicimos ese trabajo que revisó artículo por artículo, no hubo un solo artículo que dejemos de opinar, que dejemos de comentar. 41 disposiciones legales adicionales. La bancada de la Revolución Ciudadana puso a disposición de la Comisión Legislativa para que sean incorporadas. Poco se recoge, hay algunos temas que podrían profundizarse, pero lo fácil hubiera sido, permitir o impedir un debate legislativo y que esto corriera su peor riesgo, que es aprobarse por Ministerio de la Ley. Así que de manera responsable se ha permitido que la Asamblea Nacional debata y será en el Pleno Legislativo cuando veamos cuál va a ser la suerte de estas dos iniciativas legales. Muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Siendo así, llegamos
Gracias, Marcela, qué amable. Terminamos con Frecuencia Política, siempre que podamos escuchar a María Belén Proaño con su nota editorial sobre el Minuto ODS. Muchísimas gracias. De mi parte, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a todos. El mundo ve con preocupación el impacto que la pandemia y la crisis económica va a tener sobre las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. La crisis ha revelado desigualdades estructurales de distinta naturaleza dentro y entre los países. La fragilidad de los sistemas sanitarios, el sobreendeudamiento de los estados y las debilidades estructurales de las instituciones limitan severamente su capacidad de respuesta ante una crisis de esta magnitud. Si bien hoy es prioritario que las naciones destinen mayores recursos para detener la pandemia, es crítico que esta respuesta no esté desvinculada de los ODS. Estamos ante una gran oportunidad de destinar recursos para responder a la emergencia y planificar el futuro bajo ese mismo norte. Hay varias formas de integrar los ODS de la reactivación económica. Por ejemplo, la mayor inversión en equipos de salud es una oportunidad para no perder ese rumbo, mejorar la cadena de suministros de este sector, expandir el acceso universal a la salud e impulsar investigación epidemiológica en la región. Ahora lo primordial es el trabajo en la salud, pero no debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en otros ODS que van a ser claves para la sostenibilidad del mundo a largo plazo. En este sentido, no podemos dejar atrás el ODS de educación, dado que a pesar de las medidas de enseñanza online que se están llevando a cabo, la educación de los niños, especialmente más vulnerables, está viéndose severamente afectada. El ODS 5, ya que las mujeres son uno de los colectivos más impactados por la pandemia, o los ODS en los que recae principalmente el impacto económico y la pérdida de puestos de trabajo, como es el ODS de erradicación de la pobreza y trabajo decente. La recuperación tiene que ser diferente, centrada en la sostenibilidad social y ambiental, que conduzca a una economía incluyente, resiliente y que no deje a nadie fuera. Para ello necesitamos el trabajo conjunto del sector público, privado y la sociedad civil. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares a través de la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21 horas por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.